Introducción al análisis de la cosmovisión en apologética. Parte 3. Componentes de una cosmovisión. Las cosmovisiones son como el plano de nuestras creencias, que moldean nuestra forma de ver la realidad, definir la moralidad y entender nuestro propósito en la vida. Sin embargo, muchos cristianos vagan por la vida sin examinar siquiera estos detalles, dejándolos con un mosaico de ideas distorsionadas y contradictorias. En el centro de cada cosmovisión hay componentes clave, elementos que exponen los marcados contrastes entre el teísmo cristiano y otras formas de pensar. Comprender estos componentes no solo es útil, sino esencial. Nos capacita para reflexionar sobre nuestra propia cosmovisión, evaluar su fundamento y compartirla y compararla con otras. Analizaremos los 5 componentes principales que definen una cosmovisión. Sí, usaremos sus nombres técnicos, pero no dejes que esto te intimide. Con explicaciones claras verás por qué estos términos son importantes y cómo revelan las verdades más profundas detrás de lo que creemos. Comencemos. 5 componentes que dividen al cristianismo de otras cosmovisiones. Número 1. Ontología. ¿Qué es lo real en última instancia? Número 2. Epistemología. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Número 3. Axiología. ¿Qué define el bien y el mal? Número 4. Antropología. ¿Qué es la naturaleza humana? Y número 5. Teleología. ¿Cuál es el propósito de la vida? Número 1. Ontología. La ontología contesta la pregunta: ¿qué es lo real en última instancia? La ontología explora la naturaleza de la existencia y la realidad, planteando preguntas fundamentales como: ¿existe Dios? ¿El universo es autoexistente o tuvo un creador? ¿Qué hay de mi existencia? En la cosmovisión cristiana, Dios es la realidad última. El ser eterno, todopoderoso y personal que creó y sustenta todo. Esto contrasta marcadamente con las perspectivas naturalistas o materialistas que consideran la realidad como algo enteramente físico o impersonal. Si el universo es solo físico e impersonal, entonces esto significa que somos fenómenos aleatorios y que no tenemos ningún propósito. Pero si el universo fue creado por un Dios personal, entonces tenemos un propósito y una razón para existir. La respuesta a esta pregunta moldea la visión que uno tiene de la vida, el propósito e incluso la naturaleza de la existencia humana. Como el universo necesita una causa primera, necesita que algún ser haya hecho que exista. Los cristianos sostienen que el universo requirió un creador. Un universo autoexistente no tiene sentido. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué está aquí? Estamos vivos y como cristianos sostenemos que nuestra existencia misma se debe a Dios. Él es el sustentador de todo lo que existe.
Número 2. Epistemología. Contesta la pregunta: ¿cómo sabemos lo que sabemos? La epistemología estudia la naturaleza y las fuentes de conocimiento. ¿De dónde proviene la información? ¿Cómo sabemos qué es fiable? Examina cómo adquirimos conocimiento y la base de la verdad. Para los cristianos, el conocimiento proviene tanto de la revelación general, o sea, observar la naturaleza, como la revelación especial, o sea, las Escrituras y la persona de Jesucristo, tal como es revelada en la Biblia. Otras visiones del mundo pueden basarse únicamente en la evidencia empírica, intuición o experiencia personal como fuentes de verdad. Algunos ven la ciencia como la única forma verificable y verdadera de conocimiento, y todos los demás conocimientos son relativos. Esto es lo que se llama empírico, la experiencia. Este componente es crucial porque determina cómo validamos las creencias y distinguimos entre la verdad y el error. Número 3. Axiología. Esta contesta la pregunta: ¿qué define el bien y el mal? La axiología profundiza en la comprensión del valor, ese sentido de valía o importancia que le damos a las cosas, que guía nuestras elecciones y da forma a nuestras acciones. ¿Por qué esto es más importante para nosotros que aquello? Explora el cómo y por qué detrás de estos valores, mostrándonos no solo lo que apreciamos, sino también por qué elegimos apreciarlo. La axiología también examina cómo los valores se vinculan con los individuos, las sociedades y las culturas, y descubre los fundamentos de nuestras creencias. En esencia, abarca la ética, o sea, el ámbito de los valores morales, y la estética, el mundo de belleza y el gusto. La axiología trata de explorar lo que valoramos y por qué lo valoramos. Examina cómo nuestras creencias sobre lo que es bueno o importante están conectadas con quienes somos como individuos, cómo interactuamos con la sociedad y las culturas a las que pertenecemos. Al examinar estos valores, la axiología descubre las razones detrás de lo que creemos, mostrándonos de dónde proviene nuestro sentido de valor, lo correcto y lo incorrecto y nuestras prioridades. En términos simples, nos ayuda a comprender por qué nos preocupamos por ciertas cosas y cómo esos valores dan forma a nuestras vidas y comunidades. La axiología aborda estos valores, especialmente en lo que respecta a la moral, la ética y la belleza. Se pregunta qué es inherentemente bueno y qué estándares definen lo correcto y lo incorrecto. En el pensamiento cristiano, el carácter de Dios es el estándar de la moralidad, que hace que el bien y el mal sean realidades objetivas. Hay cosas definidas que son buenas y malas. Esto no se deja a la elección personal, sino que estos valores están vinculados al carácter y la mera naturaleza de Dios. En cambio, las cosmovisiones seculares pueden considerar la moral como algo subjetivo
o como un constructo social, fluctúa según el lugar donde se encuentre una persona, en el momento en que existo o la situación en que se encuentra, etc. Son fluidas y cambiantes. Comprender la axiología nos ayuda a analizar los principios éticos y cómo se aplican en diversas cosmovisiones. Antropología contesta la pregunta: ¿qué es la naturaleza humana? La antropología estudia lo que significa ser humano. ¿Somos inherentemente buenos o malos o neutrales? ¿Somos seres espirituales con alma o simplemente máquinas biológicas? De dónde venimos y cómo llegamos a donde estamos hoy tiene mucho que ver con la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con el universo mismo y finalmente con Dios. El cristianismo enseña que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, lo que les otorga valor inherente, responsabilidad moral y propósito. Por el contrario, una cosmovisión naturalista, es decir, que no existe Dios y que el mundo físico es todo lo que existe, podría considerar a los seres humanos como animales altamente evolucionados, definidos por la biología y sin una brújula moral intrínseca. Este componente influye en las opiniones sobre la dignidad humana, la responsabilidad y la búsqueda de la justicia. La dignidad humana se basa en una idea poderosa, que cada persona merece respeto simplemente por el hecho de ser humana. Esto suena muy bien, pero la verdad es que, dependiendo de la cosmovisión que tenga una persona, puede que no exista una forma objetiva de atribuirle dignidad. Desde una visión naturalista del mundo, todos somos simplemente efectos, reacciones químicas aleatorias a lo largo del tiempo. No somos especiales, solo accidentes de la naturaleza. La dignidad humana es un valor intrínseco que va más allá de la clase, la etnia, la nacionalidad o cualquier otra etiqueta. De un trasfondo naturalista no pueden decir esto. Este concepto es la piedra angular de los derechos humanos, los principios rectores de la ética social, la bioética e incluso la compasión que se muestra en la atención clínica. Sin embargo, la única fuente de dignidad humana se encuentra en Dios, en la imagen de Dios, el imago Dei que hay dentro de cada persona. Número 5. Teleología. Contesta la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? La teleología analiza el propósito o la meta última. Pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Existe un objetivo o destino final para los individuos o para la humanidad en su conjunto? Se trata del propósito y de la dirección que debe seguir y el propósito del individuo. En el cristianismo, el propósito de la vida es conocer, amar y servir a Dios con la promesa de la vida eterna. Otras cosmovisiones pueden considerar que el propósito es autodefinido, puramente material o inexistente. Esto determina las motivaciones, los objetivos y las opiniones sobre la muerte y el más allá. Estos 5 componentes, ontología, epistemología, axiología, antropología y teleología, no solo marcan nuestra interpretación del mundo, sino que también revelan distinciones fundamentales entre las cosmovisiones.
Como explican Moreland y Craig en Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana, responder a estas preguntas es clave para definir una cosmovisión cristiana y entender dónde divergen otros sistemas de creencias. Una excelente fuente para estudios más profundos es Moreland y Craig, Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. Publicaciones Querigma, altamente recomendado. Este ha sido Introducción al análisis de la cosmovisión en apologética, parte 3. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada, Respuestas Bíblicas a un Mundo Postmoderno. Estén conmigo en parte 4 de Introducción al análisis de la cosmovisión en apologética.